El 28 de octubre de este año 2018, hoy día muy especial para todos los dorenses porque de acuerdo a lo que alguna vez ha escrito doña Chola y después que las autoridades lo hayan establecido como el día del cumpleaños de Colonia Dora, bueno, seguimos festejando y hoy tendríamos que tener 118 años, pero vamos a ubicarnos un poco más en la actualidad y tratar de hacer un análisis al respecto, y nada mejor que hoy conversando con Miguel Pajón, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Miguel Pajón? Y feliz cumpleaños como dorense. Bueno, sí, feliz cumpleaños a toda la comunidad, aunque como hablábamos ya muchas veces, habría en alguna medida que revisar la fecha de festejo. Como una forma de hacer honor a la verdad, más que nada porque en realidad cuando los pueblos eligen una fecha de festejo, con el tiempo se institucionaliza y queda como tal, y está bien que así sea, pero tampoco podemos obviar el tema de que hay posturas distintas que plantean, y con fundamento de que el 28 de octubre no es la fecha de creación, fundación, que también es un término largo de discutir ese de Colonia Dora, o sea, el día en el que pueda festejar su cumpleaños. Bueno, hoy te visitamos porque sabemos de que estás haciendo un trabajo muy importante que va a servir para todos aquellos que van a venir más adelante, ¿no? Y conocer sobre la historia de Colonia Dora. Estás haciendo un trabajo referido a Colonia Dora y bueno, y ahí justamente tienes esas investigaciones de un 28 de octubre, de un 20 de enero, de un 1900, de 1909, y podemos caer también en un 1 de noviembre de 1907. Exacto, sí, como vos bien dices, estoy desde hace ya varios años, bastantes para mi gusto, haciendo un trabajo sobre un libro sobre Colonia Dora y sobre sus orígenes. Es una obra que trata desde los primeros asentamientos aquí en la zona, y lo que posteriormente desemboca en lo que es la ciudad de Colonia Dora en la actualidad. Es un libro en realidad que tendrá aproximadamente 150 páginas, que está terminado. El libro está terminado, tiene varios capítulos, y el problema con el que estoy chocando para poder imprimir netamente es económico, porque hay que hacer una serie de trámites anteriores y después posteriormente también tener que imprimir el libro, que también conlleva un desembolso económico en el que en este momento no he podido afrontar todavía. Pero más allá de eso, el objetivo del libro es el de que quede algo escrito, que puede estar abierto obviamente a la discusión, a la controversia, a la oposición, pero que quede algo escrito porque como ciudad no tenemos un material en el que nos hable desde nuestros orígenes hasta por lo menos el siglo XX. En cuanto a la fecha, como vos bien decías, bueno, primero el 28 de octubre surge esta fecha no hace muchos años. Si hablamos de documentación, la primera fecha que podemos tomar como válida, si quiere, o hay gente que la toma como válida, es el 1900, porque es la fecha en la que se produce la compra de los terrenos. Pero tampoco existe una fecha precisa de la compra de esos terrenos, sino que simplemente se sabe del año de compra, pero nada más que eso. El tema surge que, bueno, obviamente, la compra es en 1900, pero el lugar en el que se compran esos terrenos, actualmente, lo que ocupa la ciudad de Colonia Dora, que aunque no tenga fecha, se habla del año 1900, era un lugar en el que ya estaba instalada una población. El que yo creo o considero como máximo historiador de Santiago del Estero, que es don Orestes Virulo, habla de un poblado llamado La Manga. La Manga se produciría sería una zona, una franja estrecha que ocuparía entre el río Salado y alguna zona de lo que en la actualidad sería el oeste de Colonia Dora. Esa manga
sería la que después dio origen a la población de Colonia Dora. O sea que como población son muchísimo más antiguos a estas fechas. Después surge la fecha que sostenía la señora Chola Sánchez, que era la de el 20 de enero de 1909. Y es una fecha en la que sí se puede considerar ya válida por documentación. Porque hay una documentación que es el expediente número 8, inciso A, en donde se da respuesta a un pedido que había hecho López Agrelo con anterioridad, en donde solicitaba la exención de impuestos para una extensión de terreno, amparándose en una ley de 1888 en la que prohibía que al haber cierta cantidad de habitantes se excedía de impuestos y se lo consideraba pueblo. En ese expediente del 20 de enero de 1909 se da resolución positiva a ese pedido y se declara como fundado al pueblo de Colonia Dora. ¿Sí? Sería la primera declaración legal de fundación del pueblo, por lo tanto la fecha que sostenía la señora Chola podría ser considerado también correcta, pero dista mucho del 28 de octubre, es un 20 de enero y de 9 años después. También hay una fecha que yo considero podría ser considerada como probable fecha de cumpleaños de Colonia Dora, ya no de fecha de fundación, sino fecha de cumpleaños, porque el 1 de noviembre de 1907 se crea, la provincia crea la Comisión Municipal de Colonia Dora. Entonces es una fecha en la que como pueblo organizado empezamos a vivir. En el momento en que tenemos una organización gubernamental propia, vivimos como pueblo. Se designa incluso a don Domingo Rodríguez como primer comisionado, que dicho de paso, por ejemplo, el desconocimiento de estas cuestiones nos lleva a que en Colonia Dora no existe ninguna calle con el nombre de este primer comisionado, que fue, para quienes vivimos aquí en Colonia Dora, obviamente alguien desconocido en la actualidad, pero fue abuelo de la familia Denti, actualmente abuelo de la línea materna de la familia Denti. Para quienes recuerdan a doña Delia, fue el padre de doña Delia. Entonces habría que, por lo menos, un homenaje merecido sería mínimamente el nombre de una calle. Aquí hay calles que llevan nombres totalmente fuera de contexto, como Varsovia, por ejemplo, una calle que no tiene un fundamento de afecto, de cercanía con nosotros los dorenses, pero bueno, creo que sería un justo homenaje poder hacerle por lo menos mínimo reconocimiento. Y después se crea la fecha esta del 28 de octubre, que surge recién en el año 1987, cuando también en una muy buena iniciativa de la señora Elba de Azar propone hacer un homenaje al pueblo, que se crea a través de la escuela número 731, donde ella era docente, y ahí surge la fecha de aniversario del 28 de octubre. Yo tuve la posibilidad de conversar con la señora Elba, a quien obviamente respeto muchísimo su conocimiento, agradezco su aporte permanente, su predisposición a poder hablar y poder conversar sobre las cuestiones de Dora, porque conoce mucho y ha investigado mucho. Y hablando con ella, le preguntaba yo sobre esta fecha y me decía ella que se fundaba en un dicho de el señor Lares, que había sido docente, quien escribió el libro histórico de la escuela número 84, que dicho de paso también es un libro por el que se ha podido acceder a mucha información, pero que lamentablemente en la actualidad se encuentra desaparecido. Nosotros tenemos en Colonia Dora una muy buena y muy larga historia, muy rica historia, y creo que no se puede perder. Para terminar, cerrar el tema de la fecha, yo considero que sería necesario que desde la municipalidad, que es el órgano representativo de todos los dorenses, o desde el Consejo Deliberante, que son nuestros representantes legislativos, se hiciera algún tipo de comisión para determinar fehacientemente la fecha que se podría considerar de cumpleaños de la ciudad. Más allá de que se siga o no festejando el 28 de octubre, que como ya he dicho, yo creo que muchas veces la imposición de cuestiones populares se hace tan fuerte que uno termina aceptándolas.
eso sería otro tema y un tema que lo tendrán que discutir quienes son nuestras autoridades. Más allá de la fecha de la Fundación de Colonia Dora, también en este arduo trabajo que te ha tocado realizar y que estás haciéndolo todavía, también te has dado con algunas otras fechas que no coinciden con lo que es la realidad de algunas instituciones también. Sí, también hay instituciones que no las tengo en este momento presentes en mi mente a la fecha, pero por ejemplo el Club Mitre, que festeja su aniversario el 9 de julio, hay documentación, bueno, como digo, está extraviado el libro histórico, pero por suerte se ha podido extraer a tiempo. Hay documentación que el Club Mitre surge, si mal no recuerdo, un 15 de noviembre, como un desprendimiento de un grupo de alumnos de la Escuela Bartolomé Mitre, precisamente por eso el nombre del club, un grupo o un equipo de fútbol formado por los alumnos del último grado de la escuela Bartolomé Mitre, número 84. Entonces, esas fechas serían también importantes, creo, para los clubes, más allá de que sigan festejando, ¿no?, la fecha que quieran, pero conocer un poco de su propia historia. Yo he hablado con algunas autoridades de algunos clubes, por ejemplo, y desconocen la historia de su propio club, y creo que eso sería muy importante. El hospital, por ejemplo, también desconoce sus orígenes, en donde comenzaron a formar, por qué se formaron las primeras asociaciones sanitarias aquí en la localidad, por problemas que hubo en 1935 de una pequeña peste. Después me he encontrado con datos muy relevadores también de alguna mortandad de niños sacados a través del registro civil, que por suerte tiene un archivo espectacular, porque no es fácil encontrar en ningún lugar de la provincia donde todos los libros desde 1907 están absolutamente impecables. Lástima que no tengan un lugar donde preservarlos, porque en la forma en la que están seguramente van a un camino de deterioro total, que sería, más allá de la pérdida material de los libros, sería la pérdida de nuestra identidad, de nuestra cultura. Ahí en el libro que yo he escrito tengo relevado todos los encargados del registro civil, la primera acta que se constituye, y hay documentación muy importante que se va a perder si no podemos conservar esos libros en las condiciones en las que deben ser conservados, que no es mucho lo que se necesita, simplemente estantes un poco más apropiados y tal vez cerrados para no exponerlo a las inclemencias del tiempo. Desde el nacimiento de Colonia Dora hasta la actualidad, ¿qué análisis puedes realizar? ¿Qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se ha perdido? Bueno, Colonia Dora ha logrado mucho. Obviamente que nosotros hemos crecido como población en cuanto a lo estructural, en cuanto a lo poblacional. Hemos crecido mucho, pero también hemos tenido retrocesos muy importantes en cuanto a lo económico, por ejemplo. Nosotros somos la profesora Tenti de Laitán, que es una gran historiadora argentina y santiagueña, por suerte. Ella se refiere a Colonia Dora como la primera colonia agrícola de la provincia, y es obviamente la primera colonia agrícola de la provincia. Nosotros de tener a principios de 1920 cultivos de todo tipo, de trigo, de maíz, sembrados frutales, el algodón, hemos pasado de tener más de 20.000 hectáreas sembradas a tener hoy 1.000 hectáreas, creo que me dijeron que hay 1.000 o más o menos hectáreas. Hay un documental que también he tenido la posibilidad de acceder, una filmación muda hecha por Israel en 1925, en donde enviaba a los encargados de la Jewish a observar cómo eran los cultivos de algodón aquí en la zona, porque eran tan preponderantes y tan importantes para la economía que ellos estaban interesados en eso. Y lamentablemente hoy, a 100 años de esto, a menos de 100 años de esto, no sé si habrá algunas hectáreas sembradas de algodón, y lo poco que hay no tiene precio, la productividad decae, y económicamente se puede comprobar, por ejemplo, a través de los archivos del ferrocarril, que de cargar hasta 60 vagones de alfalfa diarios, hoy no tenemos la producción ni siquiera para cargar un vagón.
Miguel Pajón, en lo que respecta a las instituciones, ¿cuál es la diferencia en las que existían en ese tiempo, cómo estaban trabajando? Porque seguramente lo has podido revivir a través de historiadores, con la actualidad. ¿Hay mucha diferencia? ¿Trabajando en qué sentido? Trabajando por las instituciones. Ah, bien. No, obviamente, Colonia Dora fue el foco de del centro de la creación de las instituciones. Nosotros hemos pasado a tener, desde el momento de principio de siglo, por ejemplo, con la creación de las cooperativas, que son tan importantes para el desarrollo de cualquier comunidad agrícola como la que hemos sido nosotros, a no tener hoy, por ejemplo, ninguna cooperativa que funcione. Hoy cuesta muchísimo, por ejemplo, cuestiones mínimas como tener una cooperadora escolar. Cuesta que la gente se nuclee en cooperadoras escolares, y nosotros hace menos de 100 años atrás, hace 80 años atrás o 90 años atrás, éramos el centro de un sinnúmero de cooperativas. Entonces, obviamente que tal vez hemos perdido la confianza en nuestras instituciones. Puede ser fruto de las malas administraciones o fruto de que no hayan sabido cumplir con las expectativas que la gente ha puesto en ellas, pero con el tiempo las instituciones se han ido perdiendo, y obviamente con eso hay una decadencia de organización, porque las instituciones son en los pueblos, en las ciudades, son la base del crecimiento de las ciudades como forma organizada, ¿no? Podemos crecer muchísimo, pero eso no quiere decir que seamos organizados. Si nosotros hoy vamos a un ejemplo simple, nosotros vemos cómo se construyen muchísimas casas hacia el sur de la ciudad, pero podemos ver cómo algunas casas terminan en el medio de una calle, ¿sí? Entonces eso es, crecimiento es una cosa y organización es otra cosa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos crecido como población, pero hemos decrecido como organización. En este trabajo, ¿a quién debemos agradecer? Bueno, el agradecimiento es a mucha gente, obviamente. El agradecimiento a la señora Chola, que ha sido también quien se ha preocupado en su momento por escribir algunas cosas sobre la historia de nuestra ciudad, al señor Artín, que fue encargado del registro civil, que también escribió una pequeña obra que tengo el gusto de poder tenerla, sobre Colonia Dora, y que aparte fue el juez por cerca de 50 años, el juez de paz de Colonia Dora, y que dejó, a lo mejor sin darse cuenta en sus actas, muchísima información, porque en las actas de nacimiento, las actas de defunción, de casamiento, eran tan completas que uno puede sacar información de familias enteras a partir de las actas esas. Entonces, a él también, obviamente que a los medios, hay un apartado que tengo sobre los medios de comunicación, porque a lo mejor los dorenses todavía no nos damos cuenta de la importancia que tienen los medios aquí en la ciudad, los medios como la radio, como la incursión que vos haces en lo que son las nuevas tecnologías para poder llegar a la gente, que a veces cuestionamos pero no valoramos, ¿no? Entonces no es fácil poder conformar a todo el mundo, y muchísimo menos cuando se trata de información. Todos nos sentimos tocados cuando no nos gusta, y cuando nos gusta no decimos nada. Entonces los medios también han ido formando una conciencia. Y también tengo que agradecer sin duda a gente amiga que desde Israel me ha colaborado con mucha información, porque en Jerusalén existe el Museo de la Inmigración Judía, en donde hay muchísima documentación, y yo he tenido acceso, por ejemplo, a planos de Colonia Dora de 1915, con los lotes a quienes pertenecen, compras de lotes. Después, bueno, vos recién has podido tomar la imagen de lo que fue la sinagoga sobre la actual calle Varsovia, que fue una construcción que nadie en la actualidad nos puede decir cómo fue, y gracias a ese video del año 1925 que está en el Museo de Jerusalén, podemos ver que la sinagoga era muy distinta a lo que nos imaginamos
y que solamente queda la fachada, que también creo que es una deuda pendiente el de poder conservarlo como lugar histórico. Lo mismo que con el cementerio judío, que ya más allá de las religiones que cada uno profese, creo que el cementerio ha dejado de ser parte de una religión para convertirse en parte de lo que es nuestra propia historia. No nos olvidemos que en el cementerio de Colonia Dora está, por ejemplo, enterrado Samuel Bercó, que fue el primer y prácticamente único, o probablemente el único rabino que haya estado en nuestra ciudad desde los comienzos y que tuvo mucho que ver en el desarrollo cultural, en la creación de instituciones por ejemplo, de teatro que existían en nuestra ciudad, gente que hacía representaciones teatrales, los festejos de las fiestas patrias, no solamente las fiestas patrias nuestras, sino que, por ejemplo, la colectividad italiana festejaba el día de la liberación de Italia con fiestas populares, cosa que se han ido perdiendo, festividades propias como hasta no hace muchos años recordarán las trincheras en campos y demás, que creo que hace falta algún tipo de recordatorio, por lo menos para que los jóvenes no perdamos la identidad, no pierdan, perdón, yo ya no soy tan joven, pero por ejemplo yo he podido tener oportunidad de hablar con muchos chicos que se están formando en el Instituto de Formación aquí y que desconocen la historia de su propio pueblo cuando van a ser ellos los que van a transmitir a las próximas generaciones. Entonces esa falencia la van a transmitir y creo que es necesario poder dejar algo al menos escrito. Por eso he hablado con el rector del instituto, con el profesor Jiménez, quien me ha recibido de manera excelente y le ha parecido muy buena la idea de que en algún momento, cuando pueda concretar la impresión del libro, sea ese lugar en el que lo presentemos, porque son los futuros docentes, los sembradores de nuestra propia identidad en los próximos años. Justamente a esa iba la siguiente pregunta, si como docente, bueno, ¿cuál sería el mensaje para todos los jóvenes principalmente y bueno, para los niños en el cual estás trabajando, ¿no? Pero como profesor, bueno, también Sí, obviamente, uno no puede querer lo que no conoce, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la plantación de eucaliptos, que todo el mundo la ve, pero no la cuidamos. Y yo el otro día, investigando sobre la vida de los eucaliptos, leía que llegan a vivir o llegan a estar en condiciones óptimas hasta 400 años. Y estos eucaliptos fueron plantados en 1904 como una cortina de oxigenación, le daba dirección al viento. O sea, no fueron obras hechas o plantadas porque sí, de esa manera. No fueron plantados de norte a sur porque sí y no de este a oeste, sino que hubo una razón muy bien planificada. Los canales, claro, el sistema de canales de Colonia Dora, que son de principios del siglo XX, son toda una obra de ingeniería. Actualmente, cuando llueve, por ejemplo, algunas calles se nos inundan porque tenemos problemas de nivelación. En 1900 ellos conocían perfectamente los declives del pueblo y tenemos un canal que irriga la represa en épocas de sequía, una represa que es de 1901, que está hecho con canales que unen al canal 2 y que hasta el día de hoy siguen activos. Hay una calle que pasa hace más de 100 años arriba del puentecito construido y que no ha tenido ningún tipo de problemas. Y hoy a veces nos cuesta desaguar una calle. Entonces vemos obras, por ejemplo, como la que está paralela a la ruta, que está en contrapendiente de todas las otras obras que se hicieron 100 años antes. Entonces ese desconocimiento a veces de nuestra propia historia nos hace cometer errores que después nos perjudican en la vida cotidiana. Por eso creo, y volviendo a tu pregunta, que son los docentes, los que se están formando como docentes, los que tienen la responsabilidad de apropiarse de todo lo que ha sido la historia de nuestra ciudad para poder transmitirle a los próximos jóvenes y enseñarles a querer. Si nosotros rompemos eso que actualmente queda de la sinagoga, lo rompemos porque cuando nos hemos nacido, nos hemos criado, hemos visto que es una construcción vieja que está ahí, nada más. Nadie nos ha enseñado que eso es parte de nuestra historia para respetarlo. Y así pasa con todas las instituciones, con todas las cosas. El busto de San Martín, por ejemplo, ¿cuántas veces lo hemos visto pintado, roto, golpeado? Pero nos hemos preocupado de enseñarle a los chicos que eso tiene una historia. El ferrocarril nuestro, que ha sido remodelado, hermoso, había quedado hace unos años atrás, y hoy todos los días vemos un vidrio roto distinto.
pero tampoco es porque no nos damos cuenta que es parte de la historia nuestra y como algo nuestro tenemos que cuidarlo. Nosotros si no sabemos que en un lugar, en una casa han vivido nuestros abuelos, y le rompemos. Es propio de la destrucción natural que tiene el hombre a las cosas que desconoce. Entonces creo que el fundamento está en el conocer. Y también seguir trabajando sobre este trabajo que has realizado vos para todos aquellos los que van a venir, ¿no? Hoy la presentación de los chicos, la llegada de los chicos, que también queda en la historia de Colonia como también de todo lo que va a venir, ¿no? Seguro, por eso te decía al comenzar esta nota que tan gentilmente has venido a hacerme, de que este es un trabajo que pretende ser un punto de discusión. O sea, no es algo que se consolide como algo, bueno, esto es así. No, hay cientos de cosas que se prestarán para la discusión, para la oposición, para decir no es así, yo me opongo a que esto sea así porque creo que es de esta manera, y bienvenido sea, porque todo eso lo único que va a lograr es enriquecer algo. Todos los trabajos empiezan de alguna manera con sus errores, con sus aciertos, y será el tiempo el que los vaya perfeccionando. Por eso ojalá este trabajo sirva para que alguien me diga, por ejemplo, en el tema de la fundación, no, yo creo que es el 28 de octubre porque esta documentación hay, esto y esto, y bueno, tendremos que aceptarlo si así es. Pero mientras tanto nos prestamos a la discusión por lo menos. Bueno, Miguel Pajón, negro como todos te conocen, muchísimas gracias por este aporte valioso para la historia de Colonia Dora. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a tu medio, y obviamente aprovecho la oportunidad para saludar a Colonia Dora. Colonia Dora somos cada uno de nosotros, son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, abuelos, todos los que han hecho lo que hoy Colonia Dora es, a través de su esfuerzo, de su sacrificio, de sus entregas, de sus aportes, el solo hecho de vivir en nuestra zona, que no es fácil, de desarrollar actividades, de emprender actividades, como por ejemplo, te decía recién la de los medios de comunicación, que mucha gente hoy no sabe, por ejemplo, cuándo comenzaron a funcionar unos medios o cuándo fue que alguien se interesó. Hoy nos parece muy lindo, todos podemos acceder a internet, al cable, a las radios, pero eso llevó un trabajo previo de muchísima gente. No debemos olvidar que hasta hace no muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes, por ejemplo, no había ni teléfonos en Dora. Soñar con un medio de comunicación era algo que solamente tenían las grandes ciudades, pero hoy lo tenemos y a lo mejor no lo valoramos en la medida en que tenemos que hacerlo. Pero es por desconocimiento. Siempre creo que el peor error nuestro como humanos es el desconocer. Entonces, esto pretende ser mínimamente un aporte al conocimiento de nuestra Colonia Dora para que todos podamos en algún momento quererla un poco más. Quienes hemos elegido vivir, tener nuestros hijos, morir aquí en la ciudad, porque seguramente moriremos aquí, pretendemos de que algún día sea reconocida como un puntapié inicial, nada más que eso, y que se haya prestado un montón de discusiones, sería el mejor reconocimiento a este trabajo. Muchísimas gracias y ojalá que pronto esté ya para todos los dorenses. Ojalá.